El viernes a las 22:03, me pilló el vigilante del Polideportivo de la Cebada intentando esconder una llave dentro de una zapatilla en la taquilla 117 del vestuario de mujeres. No era mi taquilla. Yo iba con el pelo chorreando cloro, en calcetines, y con la camiseta pegada al cuerpo. Él me miró la zapatilla, y dijo sin prisa, esa taquilla está denunciada por rotura. O la cierras bien o te acompaño a recepción. Yo sonreí como si no pasara nada, pero el corazón me iba a golpes secos. La llave brillaba dentro de la Adidas, junto a un papel doblado en 4 que olía a colonia cara. Ese papel no era mío. Esa llave tampoco. Y aún así, le escondí. No te contaré mi currículum, voy al grano. Me llamo Irene, 34, y este mes se me vino todo encima. Trabajo en una gestoría en embajadores, salgo a las 8, y desde hace 2 semanas vengo a nadar a la Cebada porque no duermo. Vivo con Oscar, 37, cocinero en un restaurante de Malasaña con turnos partidos que desmontan cualquier cena normal. Llevamos 5 años casados y últimamente hablamos a base de notas en la nevera. El 1 de mayo me enteré de que mi contrato cambiaba horarios. El 5 suspendieron el turno de mañana de Oscar por falta de personal y le clavaron noches. El 9, mi vecina del tercero dejó una nota por el ruido de la lavadora a las 12. Pequeñas cosas, pero suman. Me vi sola más horas de las que me venía bien. Empecé a nadar porque el agua me calla la cabeza. A esa hora, el vestuario huele a cloro rancio y a crema barata, el suelo frío, las taquillas con óxido en las esquinas, y siempre hay una radio pequeña en recepción con noticias de tráfico. El martes 8 tuve el primer aviso de que iba a buscar problemas y no quise verlo. Una mujer dejó el candado de su taquilla abierto mientras iba al baño, el candado cayó, rodó hasta mi banco, y bajo el banco había una bolsa de tela con una llave atada a un cordón rojo y un recibo arrugado de Bodega La Ardosa, 2 vermuts. Guardé la bolsa para entregarla, pero no la entregué. La miré mucho rato. El recibo olía a anís. No sé por qué lo recuerdo. Una semana después, Antonio, el socorrista del turno tarde, pelo rapado, voz baja, me habló cuando yo salía de la ducha. Si sigues viniendo tan tarde, te vas a quedar encerrada un día. Ayer cerramos a una que se había quedado dormida en el banco. Me reí sin ganas y él señaló mi muñeca, te tiembla la mano. Era verdad. Me dijo, a partir de hoy apago luces a las 22:15. Si necesitas 5 minutos más, me avisas. Ese detalle me ablandó. No flirteamos. Era más simple, alguien me veía. Ese mismo día coincidí con Mateo, un chico del coworking de la calle Toledo donde a veces llevo papeles. No lo reconocí al principio, lo vi por el espejo empañado, dejándose el gorro de natación, y me sonrió como si fuéramos viejos conocidos. ¿Tú por aquí? Vengo a última hora, me va bien para no pensar. Dijo, a mí me va bien para no volver al piso. Lo dijo con una sonrisa, pero no era broma. Al salir de la piscina me esperó cerca de las taquillas, con esa confianza rara que dan los pasillos de los sitios donde todos vamos medio desnudos y cansados. ¿Te apetece una tónica de la máquina? Me sobran monedas. Acepté. Bebimos en silencio, con la pegatina mal pegada de no fumar mirándonos, y nos despedimos sin número ni promesas. Me fui a casa con el pelo mojado bajo la capucha y con la sensación de que había cruzado una línea que ni sé dibujar. La segunda mini bomba me cayó el 17. Oscar llegó a las 2 de la mañana, con olor a fritura y a calor de cocina, dejó una bolsa en la mesa y dijo, mañana me cambian al pase de noche todo el mes. Vas a tener que apañarte con la cena. Yo dije vale, porque no había nada que discutir. Luego vi la bolsa, un pastel de queso para mí, sin vela. Había un post-it, perdona por el humo de hoy. Te toca abrir la ventana.
No sé si era un gesto o un parche. Lo dejé en la nevera. A las 7:30 me desperté con el ruido de los cubos de basura en la calle y el pastel intacto. El día 20 hablé con mi amiga Vero, peluquera en Lavapiés. Ella, sin anestesia, me dijo, si no te mira, te vas a sentir invisible. O haces algo o te vas a secar en una silla. No me gustó, pero me lo guardé. Esa noche, cuando el polideportivo ya olía a goma mojada y cloro viejo, volví a ver a Mateo en el pasillo de las duchas, apoyado en la pared, toalla en el hombro. Me vio frotando con prisa una mancha de maquillaje del borde del lavabo y, en lugar de chiste, me ofreció una toallita. De la mochila del curro. Tengo de todo menos paciencia. Reí porque sonaba a mí. Le conté lo de mis horarios y él me contó lo de su alquiler que le subían de golpe en junio. Hablar así, con los pies en chancla sobre suelo frío, me pegó más que cualquier cena. Antonio apagó media línea de luces para avisar y Mateo se pasó al vestuario de hombres. Yo me quedé viendo mi reflejo en el espejo empañado, con la cara más joven de lo normal por el vapor. El 23, después de un día áspero en la gestoría, al salir de la piscina la puerta del vestuario se atascó. Una bisagra hacía un chirrido agudo, empujabas y rebotaba. Yo llevaba la mochila al hombro, el pelo goteando por la camiseta, y el pasillo con la máquina de bebida se quedó a oscuras durante unos segundos porque saltó un automático. Silencio total. Alguien juró en voz baja al fondo. Antonio apareció con una linterna, abrió, y cuando pasé al vestuario vi a Mateo sentado en el banco central, con las manos entrelazadas, respirando hondo. Dijo, me da un ataque si se cierran las puertas. Yo también respiré hondo. Me senté a su lado, nos quedamos callados, y cuando volvió la luz, él dijo, mejor me ducho en casa. Se levantó torpe, y al hacerlo se le cayó una llave atada a un cordón rojo, igualita a la de la bolsa que había encontrado la semana anterior. La recogió rápido y me guiñó. De un trastero. No pregunté. Pero algo dentro de mí hizo clic. La noche del 25 decidí quedarme 5 minutos más después del cierre. No con la excusa de la natación. Me quedé en el vestuario, sentada en el banco, con el teléfono en modo avión, escuchando el goteo de una ducha mal cerrada y el zumbido del fluorescente. Me quedé para ver si quería quedarme. Antonio pasó por la puerta y dijo, 5 minutos más. Luego apago todo. Yo asentí. A los 3 minutos, la taquilla 117, la que tenía la cerradura floja, vibró con un golpe suave desde dentro. No era un golpe fuerte, era como si alguien hubiera cerrado la puerta de al lado y el metal hubiera respondido. Me acerqué. El código estaba a medias, 117 marcados con rotulador en el borde. Tiré. Se abrió con facilidad. Dentro había una mochila negra, una toalla húmeda y una zapatilla con la suela gastada. En la plantilla, escondida bajo el talón, se veía el borde de una llave. La misma cinta roja. El olor a colonia era idéntico. Miré a la puerta. Nadie. Sentí el cosquilleo en los brazos que me da cuando estoy a punto de hacer algo torpe. Metí la mano, levanté la plantilla y saqué la llave, con el cordón pegajoso del sudor. Ahí entró el vigilante y me pilló con la mano dentro. Yo, con la llave en la palma, la zapatilla en la otra, el corazón dándome golpes secos en el esternón. Dijo lo de recepción. Yo dije que la cerradura estaba rota. Él se encogió de hombros. Nos han robado 2 veces esta semana. Si no es tu taquilla, no la toques. Me miró más rato del que me gustó y se fue a apagar la mitad de las luces. Yo devolví la zapatilla a su sitio, dejé la puerta entreabierta y me senté a pensar con la llave escondida en el puño. No sé si buscaba una excusa o una salida, pero lo que hice después no tiene nombre. Me colgué la mochila al hombro,
esperé a que Antonio cerrara la puerta principal del vestuario, y crucé descalza el pasillo frío hacia la escalera de servicio que lleva a los trasteros del polideportivo, con la llave golpeándome la mano como si marcara un ritmo que de pronto me importaba demasiado. Bajé por la escalera de servicio con el pelo chorreando por la nuca, la mochila pegada al omóplato y la llave con el cordón rojo marcándome la palma, y cada peldaño metálico vibraba con el zumbido de las máquinas de filtración de la piscina que subía desde abajo, un ruido grave y constante que tapaba cualquier respiración y que olía a humedad templada. Y al llegar al pasillo de los trasteros noté el cambio de temperatura, menos cloro, más polvo, menos voces, más ecos, puertas numeradas con rotulador gordo sobre chapas abolladas, un fluorescente que tardó 3 intentos en encender, y en la pared un cartel plastificado con normas de uso que nadie lee y un número de teléfono para incidencias pegado con celo amarilleado, y yo buscaba un cerrojo que aceptara esa llave. 117 no. 118 tampoco. Probé 119 y no entró, y al volver a 116 la punta de la llave hizo tope y entró mitad de golpe mitad de encaje, y pensé que me estaba pasando de la raya, pero igual de claro pensé que no quería volver a casa aún. Empujé la puerta con el hombro y el pestillo chirrió como una bisagra vieja. Dentro no había luz, solo el corte rectangular que entraba por la rejilla alta, y un olor a goma, a cuerda mojada y a colonia que ya había olido en la plantilla. Toqué a tientas la pared y rocé una estantería de metal con cajas de plástico y una mochila con cremallera abierta. Mi vista se acostumbró poco a poco y distinguí una colchoneta doblada, un par de aletas, un bidón con agua a medio llenar, y en la mochila, casi en la boca, un recibo de la Ardosa con fecha de hacía 3 días y 2 vermuts y una tapa de boquerones, el papel manchado de aceite, y por un momento pensé en Oscar y en su turno partido con olor a fritura, y esa mezcla de olores me golpeó más que cualquier discurso de pareja. Cerré la puerta por dentro y el silencio se volvió más pesado, y entonces escuché pasos en la escalera, no del vigilante, pasos sin prisas, y una voz que reconocí aunque solo la había oído mojada. ¿Quién está ahí dentro? Me quedé quieta con la llave aún dentro de la cerradura, la mano sudada y el cordón rojo pegado entre los dedos, y la voz dijo mi nombre sin subir el tono, Irene, no como pregunta sino como constatación. Y yo abrí 2 dedos la puerta y vi a Mateo con el pelo húmedo pegado a la frente, en camiseta, con la toalla cruzada al hombro y una bolsa de red con gafas y gorro colgándole del codo, y no preguntó cómo había conseguido la llave, no me pidió explicaciones, solo miró hacia el pasillo vacío y entró paso y medio para cerrar desde dentro con un giro suave, y su mano tocó la mía y la llave hizo clac. Y en ese clac me reconocí haciendo algo que no sabía que quería hacer hasta que estaba haciéndolo, y él dijo en voz baja que ese trastero lo compartía con 2 del equipo de Masters, que guardaban material y que a veces bajaba a estirar la espalda porque las duchas se llenan y todo el mundo tiene prisa y no hay aire, y yo asentí aunque no veía bien su cara, y la colchoneta estaba fría al tacto pero el aire estaba caliente por la maquinaria de al lado, y la idea de estar escondidos en un lugar donde nadie mira me tensó la espalda entera. No fue una conversación larga, fue un intercambio acelerado que parecía tener reloj. Él preguntó si estaba bien, yo dije que no sabía, él dijo que también llevaba días sin saber qué hacer con su cabeza. Yo le conté que Oscar y yo íbamos en paralelo sin tocarnos. Él me contó lo del alquiler que le subía y la lista trampa de cosas pendientes que nunca baja, y mientras hablábamos nos acercamos sin darnos cuenta, nos tocamos sin ceremonias. Su brazo rozó mi hombro húmedo y mi piel reaccionó al contacto después de semanas de pasar de largo por roces neutros en un piso lleno de notas en la nevera. Y cuando me besó la primera vez me sorprendió lo obvio que era el gesto y lo distinto que se sentía en ese pasillo de almacén improvisado. Olía a colonia y a goma y a sudor reciente, se escuchaban, amortiguados, los carros de limpieza cruzando el suelo del vestíbulo de arriba, y el fluorescente del pasillo de fuera falló otra vez y el parpadeo se coló por la rendija como una señal barata, y respiramos más fuerte, y yo levanté la colchoneta, la puse contra la pared para tener algo que nos sostuviera, y no describiré lo que todos entendemos, pero no fue elegante ni decorado. Fue prisa contenida y manos que por fin encuentran sitio, fue piel temblando por la mezcla de frío de suelo y calor de máquina,
Fue una decisión tomada sin discurso. Hubo un golpe en la puerta metálica del pasillo, 3 toques de nudillo que sonaron a aviso, y la voz de Antonio diciendo que iba a apagar la línea del piso de arriba y que aceleráramos, y la colchoneta crujió y casi se cayó, y mi corazón se desbocó como cuando me llaman por mi nombre en recepción y aún no he cuadrado la caja, y nos quedamos quietos, las respiraciones chocándonos sin ritmo, y esperé el sonido de la llave en la cerradura de nuestro trastero, pero no llegó, llegaron, en cambio, pasos alejándose y el zumbido del motor subiendo un punto. Y ese susto fue el primer mini incendio de la noche, porque nos miramos y supimos que si abrían y nos veían la escena iba a quedar grabada en la rutina del polideportivo para siempre, y aún así yo no quise salir. Cuando nos tranquilizamos un poco, me quedé apoyada en la estantería mientras él recogía la colchoneta y guardaba la llave en el bolsillo del pantalón corto, y mi respiración bajó despacio y el sudor empezó a enfriarse. Y fue entonces cuando vino el segundo golpe que no esperaba. Mateo, sin rodeos, dijo que no quería ser una excusa, que no podía con mentiras largas, que si yo iba a seguir viniendo a esa hora le parecía bien pero no para escondernos siempre en el mismo sitio, que él no esconde cosas bien y que se le nota en la cara, y me lo dijo serio, con esa mezcla de respeto y miedo que es rara cuando acabas de cruzar un límite, y yo asentí con una honestidad que no suelo tener cuando me siento en falta. Y le solté que no le estaba pidiendo nada más que ese rato, que ni nombre ni promesa, que me mirara a los ojos y viera que no iba a armarle un lío, y él respiró hondo y su hombro se relajó, y entonces el tercer giro vino con un detalle mínimo, del bolsillo pequeño de mi mochila. Cayó al suelo el recibo de la ardosa que había visto en la mochila de la taquilla, no el mío porque yo no había ido, el suyo, y al recogerlo con los dedos humedecidos vi, manuscrito con letra rápida, un nombre y un número de mesa, y no era el suyo, era el de mi amiga Vero. Me miró sorprendido cuando lo leí en voz baja. Dijo que Vero era la que llevaba las cejas en lavapiés y que había ido con ella y 2 colegas a tomar algo antes de que él viniera a nadar el lunes. Y mi cabeza se llenó de piezas en sitios raros porque Vero sabía de Mateo por el coworking pero nunca me había dicho que quedaban, y no era una traición en sí. Pero era otra capa de esa sensación de estar en el centro de un cruce de calles donde no controlas los semáforos, y por un momento quise escribirle a Vero para preguntarle por qué no me había dicho nada, pero no saqué el móvil y en lugar de eso recogí la toalla y me la puse como si fuera un chal porque empecé a notar el frío en los brazos. Y él abrió la puerta de un empujón breve para dejar salir el vaho que se había quedado dentro, y el pasillo estaba vacío. Y nos miramos con esa pregunta de qué hacemos ahora tatuada en la frente sin tinta, y yo dije que necesitaba un minuto antes de subir. Salimos al pasillo, cerramos con un giro en silencio, subimos un tramo de escaleras con las chanclas resbalando un poco por el metal húmedo, y al llegar al descanso se oyó el impacto de una puerta grande arriba, la de recepción, y una voz de hombre que no era Antonio ni el vigilante gritó mi nombre completo con claridad, no Irene a secas. Mi nombre y mi primer apellido, ese tono que solo escucho cuando hay papeles de por medio, y mi estómago se encogió porque nadie en la cebada tiene mi apellido salvo que lo hayan pedido, y Mateo se paró en seco 2 peldaños por delante y me miró con las cejas apretadas, y la voz volvió, esta vez más cerca, pidiendo que subiera ahora mismo porque tenían que hablar conmigo sobre una incidencia en los vestuarios, y me agarré a la barandilla fría para no bajar la vista. Y solo pude pensar que si me pedían abrir la taquilla 117 no tendría manera de contar nada que no me dejara al descubierto, y entonces el eco de otro juego de llaves sonó en la escalera. El golpe de llaves rebotó en la escalera y subió un hombre con polo azul marino con el logo del distrito bordado en el pecho. Llevaba una carpeta transparente con fotocopias dentro y un balkie con antena larga. Detrás venía el vigilante del turno de noche y Antonio con la toalla al cuello. El del polo me pidió el DNI con voz neutra y dijo mi nombre y mi primer apellido otra vez. Explicó que durante la semana habían registrado 2 aperturas de taquilla sin daño visible y que la cámara del pasillo de mantenimiento había captado movimiento en una franja de horario fuera del circuito habitual. Pidió que subiera a recepción a firmar una simple diligencia porque mi nombre constaba en el registro de permanencia después del cierre. Noté los ojos de Mateo clavados en los peldaños.
Di 2 pasos y el del polo añadió que habían llamado a mi contacto de emergencia. Levanté la vista y vi a Óscar entrar por la puerta principal con la chaqueta del restaurante mal doblada bajo el brazo y el gorro de cocina asomando de la mochila. Miró alrededor con esa cara de turno partido y noche larga y cuando me vio dejó la chaqueta sobre el mostrador y preguntó en seco qué había pasado. El del polo le explicó que habían detectado una incidencia sencilla y que solo querían confirmar que no faltaba nada y que las cerraduras estaban bien. Óscar me miró con una mezcla de sueño y alarma, no de celos, de problema administrativo. Me pidió el abrigo porque yo iba en chándal fino y goteando. Le dije que estaba bien. Él dijo que si me habían llamado a esas horas no estaba bien. El vigilante me indicó la mesa de la entrada donde tenían una pantalla con el plano del edificio y varias ventanas pequeñas con cámaras fijas. Pulsó una tecla y en la imagen del pasillo de trastero salíamos Mateo y yo entrando con una diferencia de 3 segundos. Yo con la mochila al hombro y el pelo húmedo, él con la toalla. Se veía el giro de la llave y la puerta cerrándose. No había audio. Óscar apoyó la mano en el mostrador sin decir palabra y Antonio bajó los ojos. El del polo me pidió que confirmara si era yo. Asentí. Mateo dio un paso atrás hasta apoyar el hombro en la pared, la pantalla. Cambió de cámara y mostró el mismo pasillo 15 minutos después con la puerta abriéndose y nosotros saliendo. No se veía nada más, pero no hacía falta. Me pidieron que les acompañara a la taquilla 117 para descartar que hubiera sido forzada. Bajamos otra vez. El aire del pasillo estaba denso y el suelo dejaba marcas húmedas con cada chancla. Abrí la 117 con un tirón porque la cerradura bailaba. Dentro estaba la mochila que había visto, la zapatilla con la plantilla levantada y un bote de desodorante a medio usar. El del polo pasó un dedo por el borde de la cerradura y dijo que no había signo de palanca ni marca reciente. Preguntó por la llave. Yo la llevaba en el puño. Respiré para decir que la había encontrado y que pensaba entregarla. Mateo intervino sin rodeos y dijo que era su llave, que la había perdido, que la había recuperado cuando la vio en mi mano. El del polo pidió que no nos adelantáramos, tomó nota del número del trastero y pidió abrirlo para comprobar inventario. Subimos al pasillo de trasteros. Mateo introdujo la llave y abrió, dentro la colchoneta doblada, las aletas, 2 cajas con material y un bidón con agua, nada fuera de sitio. El del polo anotó que no faltaba nada y que la cámara había registrado presencia sin daños y que no procedía denuncia. Cerró la carpeta y dijo que solo quedaba la firma de conformidad y que lo del registro después del cierre no debía repetirse. Óscar no habló hasta que el del polo y el vigilante se alejaron. Se quedó mirándome con el abrigo en la mano. No me reprochó nada en voz alta. Preguntó al aire si aún quedaba alguien en el vestuario de mujeres. Antonio dijo que no. Óscar me pidió que le devolviera la tarjeta del bus que llevaba en mi cartera porque la necesitaba para ir al mercado de madrugada a por género. Obedecí. Se guardó la tarjeta y dijo que necesitaba aire. Se apoyó un segundo en la pared y miró a Mateo con la frialdad de quien entrevista a un proveedor. Le preguntó si nos conocíamos de antes. Mateo dijo que del coworking por unos papeles y de cruzarnos en la piscina. Óscar no levantó la voz. Preguntó si lo que había visto era todo. Yo no supe por dónde empezar. Una frase sin contexto hubiera sonado a chiste. Intenté decir que llevaba semanas pegando parches a un vacío que no se llenaba, que esa noche había buscado un rato sin relojes. Él levantó la mano para cortar y me pidió que no lo adornara porque no tenía tiempo ni cabeza. Dijo que el martes había dormido 2 horas en la silla del cuarto de empleados y que hoy había cocinado 10 horas seguidas porque faltaba uno. Dijo que si había algo que decidir prefería hacerlo sin pasillos ni cámaras ni gente mirando, y ahí respiró hondo y me pidió que subiera a recepción a firmar lo que hubiera que firmar y que luego nos íbamos a casa en silencio. La firma fue un trámite frío, nombre, hora, casilla sin emoción. Mientras firmaba vi en el libro de incidencias una anotación con otro nombre conocido, Vero, peluquería, anotado 2 días antes por una llave perdida que alguien devolvió en recepción. Me ardieron las manos. Guardé ese dato sin enseñarlo. Óscar recibió una llamada del encargado y dijo que estaba en camino y que llegaría tarde. Colgó y me dijo que no iba a volver al servicio esa noche, que ya cubrirían los demás, que tenía prioridad arreglar la casa. La palabra arreglo me sonó a fontanería.
Pensé en el extractor de nuestro baño y en su sonido cascado y en todas las tareas estiradas. Antonio nos acompañó a la puerta sin paternalismo y nos deseó que durmiéramos algo. Mateo se quedó a 2 metros con la toalla en la mano, miró al suelo, no intentó hablar, yo tampoco. Salimos a la calle y el aire fresco de la plaza me pegó en la cara. Óscar abrió la boca para decir algo y no le salió. Caminamos hacia Lavapiés sin plan. El asfalto tenía restos de agua de baldeo y el olor a lejía subía desde las bocas de riego. Una pareja pasó riendo con un perro que tiraba de la correa y yo quería desaparecer dentro de una acción sencilla como atar un cordón o comprar pan y no pude. Al llegar al portal, Óscar me pidió las llaves del piso, se las di, subimos sin hablar, el ascensor tardó más de lo normal, la luz del rellano parpadeó un instante, entramos en casa y él fue directo a la cocina. Encendió la luz blanca, abrió el cubo de basura y tiró el pastel de queso de la nevera sin mirar si había fecha, lo dejó caer con gesto lento y cerró la tapa, me miró y dijo que necesitaba separar horas para entender, que esa madrugada iba a dormir en el sofá y que por la mañana íbamos a hablar sin gritos, me pidió que no encendiera la tele, que no llamara a nadie, que no convirtiera en tertulia lo que era de dos, caminó hacia el salón, se quitó las zapatillas, se sentó, se frotó la frente. Yo me apoyé en la encimera porque me fallaban las piernas, busqué agua en el vaso de siempre y el agua me supo metálica. Me acerqué a la puerta del salón y le pedí que me dijera si quería que me fuera esa noche. Él dijo que no, que esa decisión se tomaría con luz, que lo único que quería era cerrar los ojos y no ver pasillos cerrándose, ni llaves rojas ni cámaras fijas. Faltaba el tercer golpe y llegó en forma de un mensaje de audio que entró en su móvil con el tono de siempre en la mesa del recibidor, no mío, del encargado del restaurante que preguntaba si seguía en camino y que si no llegaba él iba a cubrir pero que necesitaba saber si iba a coger el turno del domingo. Óscar lo escuchó y no contestó. Puso el móvil boca abajo y preguntó sin mirarme cuántas veces. No dijo con quién, no dijo desde cuándo, solo cuántas. Respondí con una cifra que ocupó él. Espacio como un mueble mal colocado, él asintió y se levantó del sofá, fue al dormitorio y sacó una maleta pequeña del armario, pensé que la iba a llenar y se iba a ir, abrió la maleta y la dejó vacía sobre la cama, dijo que la maleta se quedaba abierta hasta mañana, que dentro iba a meter solo lo que siguiera importando después de hablar. Y en ese momento el portero automático sonó con insistencia y una voz por el altavoz dijo mi nombre con urgencia y pidió subir porque había que devolver una llave que no podía quedarse en circulación. El portero automático volvió a sonar y la voz repitió mi nombre y añadió que venía de parte de administración del polideportivo con una llave que no podía quedar en circulación y que necesitaba mi firma. Óscar apretó los labios, dijo que subiera quien fuera. El ascensor tardó y la puerta del rellano dejó entrar al funcionario del Polo Azul con la carpeta de siempre y una bolsita transparente con la llave del cordón rojo. Me pidió firma en el parte. Explicó que había revisado el circuito y que faltaba registrar la devolución. Óscar le pidió ver el papel, leyó en silencio 2 líneas y devolvió la carpeta sin amabilidad. El hombre se marchó con un hasta mañana cansado y se cerró el rellano. Óscar se quedó con la bolsita en la mano, le dio la vuelta como si fuera una muestra de laboratorio. Me miró de frente y preguntó si era esta la llave que abría el cuarto donde habíamos entrado. No lo dijo con morbo ni con insultos, lo dijo como se pregunta por una herramienta. Asentí, pidió saber si había sido la primera vez. Respondí que no, que habían sido 2 noches, la del martes y la de hoy. Él inspiró por la nariz y apoyó la bolsita en la mesa como si pesara. Dijo que necesitaba entender si estaba con alguien concreto o si había sido un salvavidas improvisado. Le dije que había sido Mateo, que lo conocía de papeles y de cruzarnos y que no había plan, que no había promesas, que había huecos y ganas de dejar de sentir ese hueco. Él se sentó en la silla sin respaldar de la cocina. Apoyó los codos, no lloró ni dio un golpe, hizo una enumeración, dijo que las noches de junio iban a ser iguales de largas, que llevaba meses con la espalda hecha polvo por las dobles en el restaurante, que había dejado pasar cosas en casa porque pensó que eran ajustes de horarios y no grietas, que si yo había tomado esa salida sin avisar ya no era un ajuste, era una decisión, y preguntó, sin levantar la voz,
si yo pensaba quedarme y si quería arreglar algo con él o si lo que quería era irme. No tuve respuesta inmediata porque todo lo que preparé bajando por la escalera del polideportivo se fue al suelo con la imagen de nuestra entrada en la cámara. En lugar de discurso solté una cadena de hechos. Le hablé del teléfono con notas, de las comidas desajustadas, del ruido de la lavadora que molestaba a la vecina y que siempre acababa parando yo, de los domingos que ya no tenían café sino compras tardías en Mercado Maravillas. Le dije que no buscaba una aventura y que no me había muerto nadie, que no estaba justificando nada, que había apretado un botón que no debía, que había sentido que alguien me miraba y me quedé, que podría decir que el cloro o el cansancio o el vacío y que sería mentira parcial, que había sido simple. Él levantó la mano otra vez como hizo en recepción y me pidió que no recubriera con paja algo que era concreto. Dijo que él también tenía ganas de que alguien le quitara el cansancio de encima pero que no había salido a buscarlo al cuarto de limpieza del restaurante, y en esa comparación se me clavó la realidad con la torpeza de los ejemplos que no se olvidan. Intenté sostener su mirada y no pude, pedí agua, bebí, volví a la mesa. Me preguntó si pensaba ver a Mateo otra vez. Dije que no tenía nada que prometerle y que no pensaba seguir. Oscar preguntó si se lo iba a decir a él o si iba a dejar que se diluyera en las luces apagadas de las 10. Dije que hablaría con él si coincidíamos, que no iba a buscarlo. Él asintió con un gesto de esos que cortan la negociación, se levantó, fue al dormitorio y volvió con la maleta abierta, la dejó en el suelo de la cocina, dijo que iba a guardar mis cosas que estuvieran duplicadas en la casa, que no iba a tirar nada, que iba a guardarlas en un sitio claro, y me pidió que no tocara la maleta. No entendí el alcance hasta que fue por el pasillo y empezó a sacar de los cajones los dobles de cepillos, las tazas con mis iniciales que había traído de la gestoría con motivo de Navidad, mis calcetines de correr duplicados, el segundo juego de toallas que yo prefería, las bandas elásticas del pelo en una bolsa de congelar, la alfombrilla del baño de lado donde me pongo yo, los ganchos de la cocina que sujetaban mis guantes. Todo lo puso con orden en la maleta, no por castigo, por inventario. Un orden que dolía, cada objeto que caía era un recordatorio de que había límite. Sacó de la cartera la tarjeta de la cuenta conjunta, la puso encima de la mesa y dijo que mañana por la mañana iría al banco a separarla, que no quería que Lores Fitness ni ninguna colonia se pagara en común. Me pidió el duplicado de la llave de casa que yo llevaba colgado en el mosquetón de la mochila, la dejé en su mano, él la soltó encima del mármol con un clic seco, volvió al dormitorio y trajo un destornillador y un bombín nuevo que tenía desde que cambiaron el portal. Dijo que si me parecía injusto lo discutiríamos, pero que no se iba a ir él a un sofá de amigo mientras yo seguía entrando y saliendo con una llave que también había abierto un cuarto donde no debía, que esa noche cambiaría el cilindro y que al acabar yo tendría que decidir si dormía en el sofá o en casa de Vero, y al decir su nombre me quedé inmóvil porque no esperaba que lo trajera. Le pregunté por qué la mencionaba. Me dijo que en el parte de incidencias de la recepción había visto su nombre por una pérdida de llave y que si había algo más que debía saber mejor que saliera en esa mesa y no otro día. Le conté lo del recibo de la Ardosa con su nombre de pila escrito y el número de mesa. Le dije que me había enterado esa noche de que coincidían, que Vero no me lo había contado, que no sabía si yo quería que me lo hubiera dicho o si prefería no saberlo, que ahora mismo ese detalle era ruido pero que no me gustaba el dibujo que salía. Él escuchó sin comentarios y giró el destornillador en la cerradura con precisión de quien ha montado cierres de cámara en la cocina. La pieza salió, puso la nueva, probó la vuelta, guardó la vieja en una bolsa, limpió con un paño como si quitar restos de metal limpiara también la noche, me pidió que le diera la llave del trastero del polideportivo, la bolsita de plástico con la roja. Dije que ya la había devuelto al funcionario. Se acercó, miró la bolsita, comprobó que estaba vacía, dijo que mejor, luego cerró la maleta, la arrastró hasta la puerta y la apoyó contra la pared con el asa hacia afuera, colocó encima un papel cuadriculado con una lista breve escrita a rotulador. En la lista ponía mantas, portátil, DNI, trabajo, y al fondo de la línea dejó un hueco. Dijo que la maleta no era una expulsión, era un aviso, que mañana por la tarde, después de hablar,
Si la maleta seguía ahí con mis cosas sería una señal y si no estaría vacía y sería otra. El giro que no vi venir fue su decisión sobre dónde dejar la maleta esa misma noche. Dijo que no quería que durmiera al lado de un cajón medio abierto ni que me pasara la noche mirándola. Dijo que iba a bajar al polideportivo con la maleta en el maletero y que la iba a dejar en el trastero 116 con permiso de administración como objeto de custodia por 24 horas. Que dejara de asociar ese lugar a un escondite y lo asociara a un sitio de tránsito, que mañana iríamos a recogerla juntos o a vaciarla. Bajó al portal con la maleta, yo bajé detrás en chanclas y sudadera, la calle estaba húmeda por el baldeo, el coche arrancó, en 5 minutos estábamos aparcando junto a la puerta lateral del polideportivo. Habló con el vigilante por el telefonillo, explicó que necesitaba dejar una maleta en custodia por un tema doméstico y que quería un recibo. El vigilante abrió y llamó por teléfono a administración de guardia. Entramos con el coche hasta el patio interior. El suelo olía a goma mojada igual que siempre, el pasillo de los trasteros estaba a media luz, el funcionario del polo no estaba pero el vigilante nos llevó hasta una sala contigua donde guardan bicicletas y carritos, dijo que ahí no cabía. Oscar insistió en que 116 estaba libre y que solo era una noche. El vigilante dudó y al final accedió con la condición de que firmáramos un papel de que el recinto no se responsabilizaba de contenidos. Bajamos al pasillo. La luz parpadeó, el zumbido de las máquinas vibraba en la barandilla, y cuando la puerta de 116 giró con la llave del vigilante y el espacio se abrió, la colchoneta estaba fuera de su sitio y sobre la caja de plástico había una toalla húmeda que no era de ninguno de los que vi aquel día. El vigilante dijo que no se había movido por la noche nadie. Oscar se quedó mirando la toalla sin tocarla y me dijo que acercara la maleta, la coloqué a un lado. El vigilante cerró con un golpe suave, entregó un recibo y subió por la escalera con su llavero. Tintineando, quedamos los dos en el pasillo sin ruido de pasos y con el eco del agua llegando desde arriba, y entonces, antes de volver al coche, el móvil de Oscar vibró y él miró la pantalla, frunció el ceño y me dijo que Vero estaba abajo a punto de entrar porque le había escrito para que me acompañara, que quería hablar conmigo allí mismo y que no venía sola. Bajamos al vestíbulo y, antes de que el vigilante terminara de cerrar la puerta lateral, apareció Vero con la chaqueta vaquera sobre el pijama y una coleta mal hecha, traía del brazo a Mateo, que evitó mirarme y se quedó medio paso detrás de ella. Vero habló sin saludo y dijo que me había escrito porque Antonio le había avisado de que había lío con llaves y que yo estaba metida hasta el cuello, que prefería hablar aquí y no por audios a deshora. Oscar no se movió, apoyó la espalda en la pared. Cruzó los brazos y dijo que hablaran los que tenían algo que decir y que él, mientras, iba a pedir a administración lo que correspondiera por el uso indebido de una instalación municipal a puerta casi cerrada. El vigilante dudó con la llave en la mano y al final llamó a su encargado, que tardó 2 minutos largos en llegar con un archivador fino donde guardaban el reglamento y un bloc de sanciones. El encargado, un hombre seco con gafas sin montura, explicó que en situaciones así aplicaban suspensión temporal del abono por 30 días y que quedaba constancia por escrito. Pidió el abono de la persona afectada y el DNI para rellenar el formulario. Vero me miró como pidiéndome que reaccionara. Yo saqué el abono del bolsillo delantero de la mochila con los dedos fríos, el plástico todavía húmedo de la piscina. Lo puse en la mesa y el encargado lo secó con un papel y escribió mi nombre. Oscar se acercó 2 pasos y pidió, con calma, que además de la suspensión anotaran la retirada de cualquier llave adicional vinculada al trastero 116 porque esa llave había circulado fuera del circuito de préstamo. El encargado pidió números de serie, el vigilante asintió y tomó nota. Luego sacó de un cajón una perforadora de tarjetas con un sonido de muelle que me pasó por la espalda como un rayo, apoyó mi abono, miró a Oscar y preguntó si estaba conforme la persona titular con la medida. Yo firmé con la mano tensa y el sonido del agujero en el plástico me dejó sin aire por un segundo. Vero me agarró del antebrazo y me apartó a un lado, habló cerca para que no lo oyera media plantilla, me dijo que lo de Mateo no había sido plan, que una tarde se cruzaron, que tomaron un vermut de paso, que no hubo cama ni cuartos cerrados y que si yo pensaba que ella me había escondido algo era verdad a medias porque había pensado que estaba mejor sin saberlo. Añadió que no me estaba defendiendo un error,
que yo había cruzado una línea y que si quería ayuda para recoger mis cosas la tenía. Pero que si iba a seguir dándome golpes con la misma pared no contara con su sofá más de 2 noches. Mateo, a 2 metros, tragaba saliva y miraba al suelo. Cuando se acercó no pidió perdón con teatro. Dijo que había sido un idiota al dejar que la llave circulara y que no quería entrar en casas ajenas ni romper lo que no era suyo, que si hacía falta firmaba él también una incidencia. Óscar se giró hacia él y le dijo que con firmar lo suyo bastaba, que cada uno se llevara su parte, que no quería verlo mañana en mi portal ni pasado en el mercado, que la ciudad es grande y que los pasillos del polideportivo no iban a ser un lugar de paso para terceros mientras él y yo cerrábamos o abríamos algo. Mateo asintió con la cabeza y se fue hacia la salida con los hombros recogidos. Vero lo paró un segundo para decirle que luego lo llamaba por una cosa de alquiler. Él no respondió y desapareció en la noche. El encargado nos devolvió la tarjeta perforada dentro de un sobre y pidió que no la intentara usar en ningún otro centro porque el sistema salta. Apuntó que si quería recurrir la suspensión podía pedir una cita. Yo asentí sin ganas. Óscar pidió un duplicado del recibo de custodia de la maleta y lo guardó en la cartera. Me pidió que viniera a una mesa baja junto a la puerta. Se sentó frente a mí y habló sin elevar la voz. Dijo que no iba a gritar porque no quería darle a nadie un espectáculo. Que había decidido una cosa y que la iba a explicar con claridad, que mañana por la mañana él no iba a ir al restaurante, que había pedido ya un cambio de turno para cogerse 2 días seguidos libres porque lo de hoy no se arregla con 10 minutos antes de entrar al pase de mediodía, que por la tarde iríamos a recoger la maleta juntos, que subiríamos a casa, que sentaríamos 2 sillas en la mesa y que fijaríamos por escrito cómo nos íbamos a separar durante 30 días, que él iba a dormir en el dormitorio y yo en el sofá o en casa de Vero si prefería, que no iba a haber reproches públicos ni mensajes cruzados con terceros, que no me iba a dejar sin dinero ni iba a tocar mi ropa, pero que iba a cambiar la dinámica en todo lo que fuera táctil para que yo entendiera que los límites se tocan, no se declaman, y entonces sacó de su bolsillo una navaja pequeña de cocina, de esas plegables para pelar fruta. Pidió al vigilante la bolsita con la llave del cordón rojo, el hombre se la dio. Después de apuntarlo, Óscar abrió la navaja con un clic que me crujió en los dientes, sostuvo el cordón con los dedos y lo cortó despacio, dejó la cinta roja en la mesa. Volvió a meter la navaja en su funda y me pidió que guardara la llave en el sobre del abono perforado para entregarla en administración por la mañana. Dijo que no quería volver a ver cordeles escondidos en plantillas ni llaves que no fueran de casa. Vero observó la escena sin moverse y luego preguntó si necesitábamos algo más esa noche. Óscar dijo que sí, que necesitaba una prueba sencilla de que yo iba a respetar lo que estaba diciendo. Se acercó al mostrador y pidió al encargado un impreso de retirada temporal de acceso de acompañante, un formulario gris que nadie usa porque casi nadie trae acompañantes fuera de horario. Lo llenó con mi nombre. Lo firmó como solicitante porque mi teléfono constaba como contacto alternativo en la ficha familiar que habíamos creado cuando yo probé Zumba un verano y el natación libre. Me miró y me pidió que firmara también para no dejar dudas. Firmé y sentí el papel rasposo bajo la mano. El encargado selló con una fecha que me pesó como un bloque. Vero resopló sin palabras y dijo que nos veía mañana para la mudanza si hacía falta. Óscar dijo que mejor por la tarde, que por la mañana quería una conversación sin terceros, ni amiga ni encargado ni vigilante, y añadió que después yo podría elegir dónde dormir y con quién hablar, pero que antes iba a escucharle de principio a fin porque llevaba meses sin encontrar una frase entera conmigo que no se partiera por un turno o por la ropa en la cuerda. Salimos a la calle con el sobre en la mano. La noche estaba lavada por el baldeo y las luces de la Latina bajaban por la cuesta como siempre. El coche de Óscar olía a gasolina vieja y especias del restaurante metidas en el tapizado. Él condujo sin música hasta el portal y aparcó en doble fila para descargar nada. Subimos en silencio. El nuevo bombín giró sin encallarse. Entramos y él fue directo al salón, apartó la mesa de centro, movió el sofá para que se abriera del todo, sacó del armario inferior del mueble una sábana, una manta áspera y una almohada que llevaba meses sin usarse. Las puso en el sofá con precisión. Me pidió que bajara la persiana para que no nos viera nadie. Abrió la ventana un minuto para ventilar y la cerró. Me miró y dijo que esta era su venganza y que no necesitaba más ruido que este,
que quería que yo tocara cada consecuencia con las manos, que mañana al tocar el sobre con el abono agujereado, al tocar la maleta en el trastero, al tocar la navaja cerrada en el cajón de la cocina, entendiera que había cambiado, que no iba a romperme nada ni a romperse él, que solo íbamos a oír las cosas al caer en su sitio. Me pidió el móvil y lo dejé sobre la mesa, él no lo abrió ni miró nada, lo apagó y lo guardó en el cajón hasta mañana, me devolvió la cartera. Se fue al dormitorio y volvió con 2 camisetas mías que sacó del cajón y dobló sobre el respaldo del sofá para que no dijera que no tenía ropa limpia. Me dijo que si me levantaba por agua avisara, que iba a cerrar con llave el dormitorio porque no quería sobresaltos, que a las 10 en punto nos sentábamos y que no habría testigos. Le pregunté si su decisión estaba tomada del todo o si quedaba hueco. Dijo que la decisión de parar estaba tomada y que la de seguir o no se vería mañana con palabras sino con manos, que necesitaba oírme decir sin rodeos si quería quedarme con él con lo que eso implica o si quería empezar a ver pisos compartidos y dividir las cuentas. Le pregunté si creía que podía perdonarme. Se quedó quieto con la mano en el interruptor y dijo que no sabía, que esta noche no iba a inventarse valentías, que lo único que sabía es que no quería verme otra vez abriendo un cuarto con una llave que no es mía. Y entonces el timbre sonó otra vez con una insistencia que me secó la boca y una voz al otro lado dijo que venían de parte de administración con un documento adicional que requería mi firma inmediata porque en la revisión de cámaras había aparecido un detalle nuevo que tenía que aclarar antes de las 10 de la mañana. Abrí sin mirar por la mirilla porque esperaba al mismo encargado con el archivador fino y apareció con otra persona de administración que llevaba un cuaderno de tapas negras y un sobre grande. Pidieron pasar al salón y Óscar los dejó entrar con gesto cansado. El del cuaderno dijo que después de revisar las cámaras habían detectado que a la misma hora de la incidencia otra taquilla del vestuario de hombre se había quedado mal cerrada y que faltaba un gorro personalizado que había aparecido minutos después en una papelera del pasillo de trasteros. Añadieron que no acusaban a nadie, que solo necesitaban por protocolo un escrito donde constara que yo conocía el reglamento y que me comprometía a no utilizar zonas de mantenimiento fuera de horario. Firmé con la mano espesa y pedí que me explicaran por qué habían llamado estas horas. Respondieron que tenían turno hasta medianoche y que preferían dejarlo cerrado. Óscar aprovechó para pedir copia digital del expediente. El encargado dijo que el lunes estaría en su correo, guardó el sobre en la carpeta y se marcharon con una despedida seca. La puerta se cerró y el silencio del piso pesó distinto que otras noches porque ya no quedaba ningún papel por sellar ni ninguna llave que entregar. Óscar apoyó las manos en el borde de la mesa del salón y respiró por la nariz hasta que el pecho se le calmó, me miró de pie, no habló de perdones ni de eso que se promete sin pensar, habló de hechos. Dijo que en un mes habíamos pasado de horarios cruzados a llaves, de llaves a cámaras, de cámaras a sanciones, que había tenido frío al ver mi nombre en una pantalla de recepción y que lo que había sentido después era una mezcla de vergüenza y alivio raro porque ya no tenía que sospechar nada, que estaba escrito. Me pidió que me sentara frente a él en las 2 sillas que había puesto por la tarde imaginaria. Tocó con un dedo el sobre con el abono perforado y dijo que su venganza era que yo tocara los bordes de todo esto, que si mañana me levantaba y seguíamos juntos sería por voluntad concreta y no por inercia, que si no quería seguir no iba a retenerme con muebles ni con facturas, y entonces me soltó la pregunta que llevaba horas en su boca: ¿te quedas conmigo para arreglar esto o te vas? Le pedí que me dejara hablar sin cortarme porque no sabía ordenar lo que tenía dentro. Dijo que hablara hasta el final. Le conté que cuando bajé a los trasteros no pensé en él sino en mí, que no fue venganza previa ni plan, que con Mateo no hubo cafés bonitos ni mensajes con corazones, que hubo prisa por dejar de sentir el vacío ese que se me había quedado en el pecho cuando regresaba a casa y solo había cacharros sin fregar y un turno cambiado en un papel pegado con imán en la nevera, que no era responsable pedirle que arreglara con abrazos un cansancio que nos comía a los dos, pero que tampoco era honesto escaparme por un pasillo húmedo con una llave que ni siquiera era mía, que me di cuenta tarde y mal y que ahora estaba aquí, frente a él, sin pedir absoluciones que no me tocan. Le dije que quería quedarme y que no sabía cuánto tiempo necesitaría para que él pudiera mirarme sin ver la pantalla de recepción con la puerta cerrándose,
que quería quedarme con trabajo diario y con cosas concretas, que si me dejaba, a la mañana siguiente iríamos al banco a partir la cuenta para que ninguna compra oliera sospecha, que luego llamaríamos a la administración del polideportivo y les pediríamos que anularan cualquier autorización a mi nombre durante todo el mes sin posibilidad de recurso, que esa misma tarde iría con él a recoger la maleta y la vaciaríamos juntos en casa bajo su mirada para que viera cada pieza, que si estas medidas le parecían teatro no las haríamos, que eligiera la forma porque había demostrado tenerla más clara que yo. Óscar escuchó sin moverse y cuando terminé se tomó su tiempo. Preguntó con precisión si había algo que no le hubiera dicho, negué porque no quedaba nada. Preguntó si seguía sintiendo ganas de ver a Mateo. Respondí que no quería verlo y que si aparecía en el vestíbulo del polideportivo giraría la cara. Preguntó si iba a contarle esto a Vero o si prefería callarlo con ella. Respondí que tenía que hablar con ella también porque su nombre en el recibo y en la incidencia no se me iba a deshacer solo. Dijo que prefería no meter terceros, pero que ya era tarde para borrar. Dijo que su miedo no era solo Mateo, que su miedo era que yo volviera a buscar un hueco en otra esquina cuando llegara otro mes de horarios imposibles. Dijo que no podía vigilar a nadie y que no quería hacerlo, que o salíamos de esta con reglas de verdad o no salíamos, y entonces marcó tiempos. Dijo que durante 30 días no iba a haber contacto físico, que íbamos a repartir tareas por escrito, que él se iba a encargar de cocina y yo de lavadora y limpieza, que ibas a hacer la compra con una lista que pegamos en la nevera con rotulador y que cada gasto quedaría anotado con fecha, que los domingos a las 12 de la mañana nos sentaríamos en la mesa con café y un papel en blanco para revisar si las reglas sirven o si nos estamos mintiendo, que cualquier cosa que yo sintiera fuera de casa se diría en el momento y que cualquier cosa que él sintiera la diría también. Y añadió que si en una de esas reuniones yo decía que no podía, la maleta se llenaría sin teatro. Asentí con la garganta seca porque la propuesta no era una condena ni una obra de pena, era una ruta. Le pedí que añadiera una cosa, que en esos 30 días yo no pisaría la cebada ni ninguna piscina, que correríamos en la pista de Tierno Galván si queríamos sudar, que yo no iba a poner un pie en un vestuario con cerraduras flojas, que si me veía floja me lo diría en voz alta. Óscar agregó otra condición. No quiero escuchar el nombre de Mateo en esta casa. Si aparece en la calle cambio de acera y tú también. Asentí. Dijo que esa era su última línea. Luego se levantó, fue al dormitorio, trajo una sábana limpia y la colocó con cuidado en el sofá. Me miró a los ojos más rato del que había aguantado yo en toda la noche y dijo que iba a cerrar la puerta de su cuarto, que pondría la alarma a las 8 para ir al banco, que si me despertaba antes y quería escribir algo que lo dejara encima de la maleta del trastero, no en el móvil, en papel, que mañana tenía derecho a decirle lo que no me salía ahora. Dormí mal porque el sofá no es cama y porque cada vez que cerraba los ojos veía el cordón rojo cortado sobre la mesa del polideportivo. Amanecí con la espalda cargada y con la boca amarga. Abrí la persiana lo justo para que entrara luz, preparé café sin hacer ruido y dejé 2 tazas en la mesa. Escribí en una hoja de la libreta de la gestoría una lista corta con los cambios que aceptaba sin peros. La pegué con cinta al sobre del abono perforado. A las 8 en punto sonó la alarma. Óscar salió. Con cara de oficina de madrugada, vio el papel, lo leyó entero sin levantar la vista, asintió, nos vestimos sin atropellarnos, bajamos al banco, pedimos la separación de la cuenta y la tarjeta. La empleada hizo el trámite sin levantar pestaña, firmamos, mantuvimos la calma en esa sala sin ventanas, salimos, caminamos hasta la plaza con el aire de primera hora que siempre huele a pan si prestas atención. No hablamos hasta que volvimos a casa. A mediodía fuimos al polideportivo con el recibo de custodia. El vigilante de turno de mañana nos llevó al pasillo, nos abrió el trastero 116. La maleta estaba donde la habíamos dejado, la toalla ajena ya no estaba. Óscar la agarró del asa y dijo que subíamos ya. Subimos al coche, lo metimos en el maletero, volvimos a casa. Colocamos la maleta abierta encima de la mesa grande del salón y la vaciamos pieza a pieza. Cada objeto tocó la madera y se quedó, no sobraron ni faltaron cosas. Cerramos la maleta y la guardamos en el armario de arriba. Cerramos la puerta y yo me quedé mirando el hueco de la mesa libre como si fuera una foto reciente.
La última conversación se dio por la tarde, sin Vero, sin Mateo y sin funcionarios, los dos sentados con el papel en blanco. Óscar habló primero. Dijo que seguía enfadado y que le dolía el estómago pero que no quería romper el matrimonio a las carreras, que necesitaba ver si podía confiar en mí otra vez con medidas que se pudieran tocar. Yo le respondí que no iba a pedirle que olvidara nada, que iba a estar donde dijera y que si en algún momento notaba que se estaba convirtiendo en mi carcelero, lo paráramos porque no era mi intención, que iba a decir cada duda sin maquillaje. Él lo apuntó en el margen. Cerramos el cuaderno a las 6:30. Él fue a la cocina a hacer arroz con verduras y yo puse la lavadora con la ropa del sofá. No hablamos más de la piscina ni del trastero, no hablamos de Mateo. A la hora de dormir él cerró su puerta y yo cerré mis ojos en el sofá con un peso distinto, no de castigo, de trabajo por delante. Lo que aprendí lo supe cuando toqué el abono agujereado al día siguiente y no sentí ganas de arrancarlo. Supe que no quiero volver a ver mi nombre en una pantalla de recepción por el motivo equivocado. Supe que no me sirve buscar aire en una puerta que no es mía y que cuando me falte aire voy a decirlo en la mesa de la cocina. Supe que la vergüenza no se tapa con cloro ni con toallas y que las consecuencias se tocan, no se declaman, y supe que el mes que tenemos por delante va a ser largo pero medible, que habrá listas, que habrá horarios, que habrá domingos con café y papeles. Y que si al final de esos 30 días Óscar y yo nos vemos en la puerta del dormitorio sin ruido de llaves será porque lo elegimos, si no, la maleta saldrá del armario y no quedará nada sin firmar. Cerré la libreta y preparé el café de la mañana siguiente. Escuché a Óscar moverse en la habitación y supe que iba a salir, no con consuelo rápido, sino con la espalda recta y con nuestras manos lejos de las taquillas.